Muchas gracias, señor presidente, señor ministro, señorías, arratsalde on, buenas tardes a todas y a todos. Yo me sumo a la reflexión que hacía el portavoz del Grupo Podemos, ya que teniendo en cuenta que la iniciativa de una moción de censura es algo bastante excepcional, que ocurre en muy pocas ocasiones en las Cortes, pues hubiera sido lo más lógico, lo más normal, aplazar esta sesión o adelantarla para que aquellos y aquellas que estamos interesados hubiéramos podido seguir esa moción. Dicho esto, y entrando en materia, el señor ministro hacía varias alusiones, nada más empezar su intervención hablando de crecimiento, de fortalecimiento, de estabilidad, de recuperación, pero hoy mismo conocíamos un teletipo que decía que más del 30% de los menores, 2,5 millones de menores, están por debajo del umbral de la pobreza. Y claro, al oírlo usted, está claro que quien no se contenta es porque no quiere, porque si vemos la foto global de la realidad, no hay tantos motivos como para estar contentos, digo yo. Desde Euskal Herria Bildu vemos estos presupuestos impulsados por el Partido Popular como no solamente no la solución a los problemas, sino que profundizan más las tres crisis que desde nuestro punto de vista tiene España, tiene este Estado, que son la crisis económica, la social y la institucional. Pero además ahondan en desigualdad, en pobreza, en paro y en precariedad. El señor Montoro, en el debate previo del Congreso, decía a la representante de mi formación, de Euskal Herria Bildu, que había tenido un discurso antisistema. Y claro, si su modelo se refleja en estos presupuestos, ciertamente seremos antisistema. Pero si hablamos de un modelo más justo, más igualitario, con más derechos, con un empleo digno y de calidad, perdóneme, pero el antisistema es usted, señor Montoro, o el antisistema es el Partido Popular. Depende de qué sistema hablemos. ¿Y por qué lo digo? Porque este presupuesto sigue recortando en gasto social y consolidando el que ya se había recortado previamente. Recordemos que desde la llegada de su partido al Gobierno hace 5 años, el gasto destinado a las pensiones ha disminuido en un 27%, 19.000 millones de euros menos, que justamente es el mismo porcentaje que destinará el presupuesto de 2017 al pago de la deuda. Se sigue anteponiendo el pago de la deuda a las necesidades de políticas sociales y ello trae consigo recortes en materia social. Señorías, se sigue protegiendo a los capitales especulativos y financieros en perjuicio de la mayoría social y especialmente de quienes están sufriendo las consecuencias de esta crisis y las políticas más antisociales de este Gobierno. ¿No sería más lógico impulsar medidas contra el fraude fiscal que con ello permitieran lograr recursos necesarios para poner en el centro las políticas a esa parte de la sociedad que cada vez es mayor? El pago de la deuda se lleva los recursos necesarios para implementar otras políticas, siguiendo claro lo que dice la señora Merkel, lo que dice la Unión Europea. Pero el Gobierno, además de no responder a la realidad social de la población, está siendo un agente generador de más desigualdad. Por todo ello, creemos que apoyar estos presupuestos nos afecten más o menos dependiendo de aquellas competencias que tengamos en cada nación, en cada región, o más allá de los pactos por migajas que hayan llegado algunos en algunas naciones o en algunas regiones, esto sería hacerse cómplice de esos recortes y de esa precarización. Los datos del paro, de la precariedad, de la desigualdad, de la pobreza, de la brecha social son consecuencia directa de esas políticas. Son las políticas que vía estos presupuestos el Gobierno quiere seguir aplicando. Y datos que muestran que hay un problema. Ya otras portavoces y otros portavoces ya han comentado varios datos, pero yo por dar algunos apuntes, las prestaciones no llegan más que al 55% de las personas paradas. Pero además la tasa de riesgo de pobreza llega prácticamente al 30%, ascendiendo a casi el 49% en el caso de las personas paradas. Pero además, y hablando de empleo, es que este Estado tiene una de las tasas de temporalidad más altas de la Unión Europea. Y si hablamos ya de mujeres y jóvenes, se dispara.
Pero es que los datos de empleo neto creado nos dicen que lo que realmente está ocurriendo es que se está repartiendo ese trabajo cada vez entre más personas. Es decir, se está dando reparto a la precariedad y, por tanto, se está empobreciendo las clases trabajadoras. Cada vez hay más personas trabajadores pobres, algo que no ocurría hace décadas. Pero además, la juventud, con un paro en el Estado que es superior al 40%, está a la cabeza de la Unión Europea y sufre además una temporalidad del 85%. Cuando hablamos de jóvenes cada vez más preparados, pues nada, al final destinados a ser fruto de eso, ¿no? de la exportación, que salgan al extranjero porque no pueden encontrar un trabajo mínimamente digno, independientemente de esa gran preparación que puedan tener. Pero si hablamos de los pensionistas, es que la mitad cobran menos de 700 euros y las mujeres, de media, un 40% menos. Pero además, todas las reformas que se han realizado en los últimos años tienen ese objetivo de invertir la tendencia y ir reduciendo progresivamente las cuantías de las pensiones nuevas y con ello el gasto global en pensiones. Y algunos hablan de estabilidad. Pues sí, estabilidad de las grandes empresas, de los grandes capitales, de los amnistiados fiscales, pero los y las trabajadoras, los parados, las pensionistas, cada vez con mayor inestabilidad. Por otro lado, el Gobierno hace cálculos de ingresos excesivamente optimistas, ¿no? Sería que se cumpliera un récord si se cumplen las previsiones que se han hecho, serían los más altos de la historia. Pero es que además, si no se cumplen, pues dirán nada, pues nuevos recortes el próximo año y además intentará recaudar más en base a impuestos indirectos, aunque ello aumente en desigualdad, ¿no? Esa es la fórmula que se ha buscado hasta ahora. Pero, señorías, hablemos claro. El Gobierno no está dispuesto a hacer lo que ya han hecho otros estados de Europa, que muchas veces se ponen como modelo, que es esto de aumentar la presión fiscal, que hacer que el Estado español a esos modelos y que con ello el incremento lo soporten quienes más tienen, quienes más dinero han generado, quienes más ganan, con el doble objetivo de recaudar más y además avanzar en la distribución de la riqueza. O la clave, actuar contra el fraude fiscal, ¿no? Esa lacra que hay en el Estado español, que es uno de los estados donde mayor fraude fiscal hay de la Unión Europea. Y yo es que no estaré capacitado o no, si le doy algunas fórmulas, usted no me las tomará como ejemplo de autoridad, pero ahí está el Sindicato de Trabajadores de Hacienda, el GESTA, con numerosos informes, con numerosas propuestas para luchar contra ese fraude fiscal. Y si miramos a los últimos años, la única vía o la más defendida por el Gobierno para recuperar dinero del fraude fiscal fue esa amnistía fiscal, que por un lado ni recaudó el dinero esperado y que además ello le ha conllevado un tirón de orejas del Tribunal Constitucional. Pero, señorías, mientras se prefiera seguir ahondando en una distribución de la carga de impuestos cada vez más regresiva, es que no se solucionará el problema. La falta de ingresos, a eso además si le añadimos que las políticas a las que se da prioridad el gasto no son las más adecuadas si se tiene en cuenta la población, y lo que hablamos, a la población que más está sufriendo los recortes, pues seguirá aumentando en desigualdad. Pero por si fuera poco, apoyar estos presupuestos, desde nuestro punto de vista, supone también seguir gastando más en defensa, y lo recordaba el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, el señor Picornell, donde decía, daba datos de cómo se ha aumentado en defensa, cuando a la vez se gasta menos en igualdad. Pero además se sigue apostando por un sistema energético que asegura el beneficio de esas grandes empresas y al mismo tiempo se penaliza el autoconsumo, se niega un sistema descentralizado que apueste por energías renovables y ello sin olvidar el más de 1 millón de hogares que en el Estado sufren la pobreza energética, más de 5 millones de personas con pobreza energética. Pero también supone dilapidar miles de millones en alta velocidad. Recordemos que España es el Estado de la Unión Europea con mayor número de kilómetros de AVE y a la vez donde menos se utiliza. Pero es que al mismo tiempo no hay más que ver la red de trenes de cercanías. En numerosas ocasiones hemos tenido aquí en esta Cámara mociones en defensa de esas vías, de esas
infraestructuras de trenes de cercanías que son tercermundistas en muchos casos. Pero es que además son precisamente esas redes de trenes de cercanías los que utiliza día a día la mayoría de la población y en los cuales habría que invertir. Pero esto no es casual, no es casual. Que el Estado tenga un nivel de kilómetros de AVE de los mayores de Europa o que tenga también un nivel de autopistas de los mayores de Europa, 4 veces más que Alemania. ¿Por qué? Porque muchas de esas constructoras, casualmente, aparecen luego en sumarios por haber hecho pagos en B a partidos de gobierno. ¡Qué casualidad! Pero hay más razones. Apoyar estos presupuestos es también blanquear, y esto es un dato objetivo, al partido de Europa que más casos de corrupción tiene. Porque por mucho que se intente poner el ventilador, es que han superado, pero de largo, aquel caso de Tangentopoli, de Italia de los 90, que fue descubierto por Mani Pulite. Es que lo han superado de muy largo. Pero es que además apoyar estos presupuestos supone apoyar a un partido que no ha previsto ni una partida para la memoria histórica, pero en cambio se ha previsto más de 7 millones de euros para la Guardia Mora de Franco. Y al mismo tiempo entierra con honores al general golpista Sanjurjo, por cierto, con la presencia de algún senador de extrema derecha de esta Cámara. Pero también es apoyar los presupuestos de ese partido que niega a la ciudadanía del País Vasco, de Euskal Herria y de Cataluña el derecho a decidir su futuro institucional libre y democráticamente. También supone apoyar a aquellos que, siendo la última fuerza de mi país, del País Vasco, de Euskal Herria, están obstaculizando continuamente, desde un punto de vista vengativo y de excepcionalidad, cualquier paso en el proceso de paz y normalización de Euskal Herria, como defiende la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Pero además supone apoyar al partido más centralista y recentralizador, que lamina día a día competencias propias, invade competencias ya transferidas, que sigue sin transferir decenas de competencias previstas ya en estatutos que han quedado obsoletos, en una ley de mejoramiento también obsoleta. Por todas estas razones, Euskal Herria Bildu considera que estos presupuestos son malos, son pésimos, no solamente para los ciudadanos de Euskal Herria, sino también para la inmensa mayoría de los pueblos y de las personas del Estado español. En definitiva, desde nuestro punto de vista, estos presupuestos son una prueba más de que si queremos, los ciudadanos y ciudadanas vascas, otro modelo socioeconómico y político diferente, no nos queda otra vía que la construcción de un Estado propio que sea libre, que sea democrático y que sea justo para hacer valer a todos los ciudadanos vascos y a todas las ciudadanas vascas todos los derechos. Lamentablemente, hemos visto como algunos, también en Euskal Herria, en el País Vasco, han optado por caer en la trampa del chantaje, del cambio de cromos. No es nada nuevo, es ya algo cíclico, histórico, que los partidos en el Gobierno en España solo se dignen a negociar cuando están en minoría, además incumpliendo en muchas ocasiones lo acordado, pero luego no se dignan a dar a la ciudadanía aquello que les corresponde por ley, por derecho o por decisión propia. Pero aparte, en este debate de presupuestos se ha utilizado para ajustar el cupo, la ley quinquenal del cupo, y no hablaré aquí porque creo que no es la Cámara precisa, de esto ya hablamos en las cámaras, en la Cámara en este caso de Vitoria-Gasteiz, pero yo creo que había que haberlo hecho con una visión de país y entre todos y con más transparencia. Pero, por cierto, sí quería aprovechar para dar un mensaje en torno a nuestro modelo de concierto y convenio, ya que en este debate que ha surgido públicamente hemos visto cómo algunas formaciones, y no solamente las de siempre, estas más jacobinas o hispanocéntricas, sino algunas que desde posicionamientos soberanistas y nacionalistas han criticado, yo creo que desde el desconocimiento, desde la mala fe, nuestro modelo de concierto y de convenio, ya que, si bien es cierto
que hay naciones, hay regiones en el Estado que tienen un problema de financiación y nosotros nos solidarizamos y les apoyaremos siempre, que no se confundan de enemigo. No. El modelo de concierto y convenio es un modelo propio, derecho originario, que es solidario, que tiene riesgos y que tiene obligaciones. Por eso quería dirigirme también a los partidos y a los representantes de algunos de esos partidos que, desde mi punto de vista, desde el desconocimiento, porque no quiero pensar que sea desde la mala fe, han criticado algo propio como es el concierto y el convenio vasco-navarro. Y, por último, sí quería decir que es hora de actuar con visión de país, a la grande, no a la pequeña, y por ello desde Euskal Herria Bildu votaremos en contra de estos presupuestos, que son más propios de un ministro manos tijeras, llenos de recortes. Y sin más, presidente, le agradezco su tiempo. Muchas gracias, senador Iñárritu.